A ver, amigos, reforma del Poder Judicial de la Federación. Hemos escuchado que en el Poder Judicial, particular en el federal, existía mucha corrupción, mucho retraso en la impartición de justicia, nepotismo, oscuridad, corrupción principalmente. Y eso parece ser que motivó que ciertos grupos políticos modificaran el texto constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación, en materia de impartición de justicia, y propusieron, me parece a mí que a grandes rasgos, que habría que hacer tres cosas en particular. Uno, destituir a todos los jueces y magistrados federales que actualmente están trabajando. Dos, que hay que escoger a los jueces ahora a través de un modelo de elección popular. Para poder ser candidato habría que obtener la aprobación de alguno de los poderes. Y tres, perdón, solamente eran dos, ahorita lo editamos. Había solamente estas dos cuestiones personales, estas dos cuestiones particulares. Bueno, estas dos cuestiones. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? No, yo creo que como bien lo adelantas, ¿no? O sea, el origen, como lo hemos platicado ahí en algunas ediciones previas de esta actividad. Que no existen, no están en YouTube. Están en la Deep Web, para los que quieran buscar. Hemos encontrado que el origen de esta reforma obedece a un discurso constante del anterior presidente de la República para cuestionar el trabajo de los juzgados federales, ¿no? De los jueces. Juzgados y tribunales federales. Juzgados y tribunales, ¿no? El discurso se centraba en la parte donde si se soltaban delincuentes, si había alguna determinación que no era acorde con las políticas públicas del entonces gobierno, y desencadenó la posibilidad, o más bien generó la posibilidad de que con una mayoría en el Congreso actual, en el Congreso Federal, se implementara este cambio sustancial en la forma en la que se integran los tribunales federales, buscando primero cesar en automático a todos los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura Federal, para después, a través de procesos extraordinarios y luego en el 2027 por un ordinario de forma popular o en un trabajo a través del INE, designar a los nuevos titulares. Vaya, una elección como puede ser los diputados, los gobernadores, los alcaldes, el presidente de la República. Así es. Que cada uno de los jueces, magistrados del país tuvieran que pasar por ese proceso para poder ser electos. Sí, o sea, meterlos a una boleta, ¿no? La reforma esencialmente, ahorita a lo mejor la vamos a ir desmenuzando. Sí, aquí el buen Carlos es quien tiene el conocimiento más técnico sobre el contenido. Nos podrá dar detalle del artículo y fracción. Pero lo que en esencia dice es, o sea, cada uno de los tres poderes va a proponer a candidatos, va a hacer un comité de evaluación, el comité de evaluación va a depurar, si se supera el número de aspirantes que se necesitan, va a haber una tómbola, el resultado de la tómbola va a generar que luego se nombren diferentes personas por cada poder, lo mandan al Senado, el Senado manda la información al INE y estas personas van a aparecer en las boletas. Sí, evidentemente parece que es un mecanismo complejo, pero me parece que antes de ir a eso habría que atender a lo que nosotros consideramos fueron las causas expuestas por las fuerzas políticas para llevar a cabo esta reforma. Corrupción. Se dice o dicen, acusan, que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, por tanto, había que separar a los titulares de sus cargos. La idea de que si el pueblo escoge a los titulares, la corrupción se va a acabar, es factible. La forma en la que son electos o designados los titulares por sí misma puede facilitar o ayudar a que disminuya el grado de corrupción que dicen existir. Carlos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me dijo Isidro, soy Carlos López, y el tema que nos ocupa hoy, la reforma judicial, justamente me gustaría empezar de lo que motivó. Hablas ahorita de corrupción.
efectivamente. Eso dicen. Esa es una de los argumentos que se han presentado para motivar esta reforma, para darle legitimidad a esta reforma. Creo que va en conjunto con, o sea, son como 4 los aspectos principales que vienen siendo corrupción, un rezago o retraso en la impartición de justicia, que es prácticamente un retraso en la resolución de los asuntos, en resolver los asuntos, en dictar sentencias. Hay un alejamiento de los jueces al pueblo, entonces esta reforma pretende acercar a los jueces al pueblo, y el último sería el nepotismo, ¿no? Entonces, si estos 4 son las grandes razones o es el combustible para arrancar con esta reforma judicial, uno pensaría que al momento de leer la reforma debería dar mucho énfasis en resolver estos grandes, y voy a ponerlo entre comillas, estos grandes problemas que se apuntan al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la corrupción. Y aquí me gustaría decir, como se dice popularmente, que pues, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Yo creo que donde hay personas, puede haber error, pero también puede haber esfuerzo, puede haber dedicación, puede haber responsabilidad. Y el Poder Judicial no es ajeno a todo ello. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que ha habido casos de corrupción, sabemos que ha habido, pero de lo que casi no se habla es que también ha habido disciplina, ha habido denuncias que se han hecho ante esos jueces, ante esas personas, y ha habido sanción, ha habido ceses, suspensiones, y se ha tratado de combatir ese problema. Pero lo que mucha gente también no sabe, yo cuando lo platico con gente que no es abogada, que no es del medio, amigos, me preguntan, oye, pero judicial, o sea, no hay corrupción. Yo les digo, con mucho orgullo les digo, no hay corrupción, por lo menos el sistema está hecho para que no haya corrupción. Es como, el sistema está hecho como un jardín o un césped que la corrupción salta rápido y la puedes ver. Y también existen los mecanismos para podar y acabar con esa corrupción. Pero el sistema ese le llamamos nosotros carrera judicial. Porque el que está ahí, el que llega como meritorio, como oficial, como actuario, como secretario y empieza a subir y llega a ser juez, está ahí por vocación. Está ahí no por... Escuché ahora en la semana, decían, es que aquí estamos por estudiosos, no por ricos. ¿Sí? Porque si estuviéramos por ricos, pues no estuviéramos ahí de entrada, ¿no? Estamos ahí por estudios, por un amor a la institución, por un amor a México, y se ha tratado de denostar el Poder Judicial con estos pequeños casos que lastimosamente, pues un niño que se te ahoga va a hacer más ruido que a 100 niños que salves, ¿no? Entonces, por un caso de un juez aislado que pueda haber incurrido en una responsabilidad, pues ya ahora sí que, como dicen por ahí, pues por uno la llevan todos. Entonces, en el caso de corrupción, vamos a ver qué pretende resolver la reforma. Creo yo que como que lo que sería lo más lógico sería, o el argumento es, si lo elige el pueblo, pues no tiene ningún compromiso con ningún poder fáctico, llámese poder político, llámese delincuencia, llámese gente con dinero, gente que tenga influencia, factor económico importante. O sea, dice, no, porque lo eligió el pueblo. Yo ya lo he platicado con ustedes y creo que el problema de que como se maneja, o la solución que se le pretende dar a la supuesta corrupción que se ha vendido, que impera, y que de los 1,700 jueces, 1,701 son corruptos. Yo creo que es al revés, porque yo les digo, el problema no está en la elección. El problema no está en que el ciudadano de a pie se levante el día de la elección y vote
por Pancho Pistolas. No, ahí no está el problema. Porque el ciudadano, lamentablemente, no va a votar. A él lo van a llevar a que vote por alguien. O como decimos por ahí, por alguienes. Porque el problema de esto se da con la propuesta de los candidatos, con la elección de los candidatos que van a aparecer en las boletas. A ver, espérame, pero eso pudiera llevarnos a concluir de que si los candidatos fueran electos de manera libre, es decir, que no tuvieran que ser aprobados por nadie, y cualquier persona tuviera una posibilidad real de concursar en una elección y ganar, pues parecería entonces que no tendríamos algún obstáculo para decir que esa solución que se propone efectivamente por sí misma conlleva un mecanismo que garantice o que mejore, o más bien que disminuya la posibilidad de que haya corrupción en el Poder Judicial. ¿Es así? No, porque Entonces, el tema de la corrupción es que, mira, de entrada, si fuera libre y que cualquier persona pudiera postularse, supongamos que lo es. Pensemos que fuera así, porque eso no dice la reforma. Eso no lo dice. Lo que dice la reforma es que los poderes de la Unión, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ajá, van a proponer a 3 personas cada uno de ellos. Entonces, cuando se trate de ministros y magistrados. De magistrados para abajo, de magistrados jueces, magistrados y jueces, de ministros no, de ministros, no, perdón, de ministros, Son 3 magistrados y jueces. Para el Tribunal de magistrados. Disciplina nada más van a ser 2. No, y para jueces, Son 2. para jueces y magistrados son 2 también, ¿no? No, son 3, son 3. Entonces, el detalle aquí es que con independencia de que sean 2 o 3, Ajá, los poderes de la Unión son los que van a decidir de todos los que se postulen, ¿sí? De todos los que manden sus 3 cuartillas su título, sus 3 cuartillas de por qué tienen aptitudes de ser jueces según ellos, su ensayo, y sus 5 y sus 5 cartas de recomendación de los vecinos. que sí dice, lo avalamos los 3 y el contenido publicado en el diario oficial. Sí, exactamente, que no lo digo yo, lo dice el diario oficial el 15 de septiembre. Ya nomás septiembre. me faltan 2 cartas de recomendación. Exactamente. Entonces, como la reforma, como pretende atacar el tema de la corrupción es la elección popular, pero con la propuesta de los candidatos que dice que los 3 poderes van a elegir, entonces, eso es el problema, porque pensemos que nosotros 3 mandamos nuestra candidatura, o sea, solicitamos aparecer para la candidatura. Y dice un tal Chuy, un tal Carlos y un tal Isidro. ¿Y cómo sabemos, o de quién depende que nos van a proponer a nosotros? ¿Sí? Ese es el tema que a mí se me hace muy peligroso, porque no hay un filtro, o incluso pensemos que a mí me eligen, ¿cómo van a saber que yo realmente tengo una aptitud para ser un buen juzgador con mis 3 cuartillas? O sea, me están creyendo, están dejando el futuro de México en lo que yo estoy diciendo. O sea, bueno, es que se supone que van a implementar un comité de evaluación, cada uno de los 3 poderes, y ese comité va a implementar a su vez una especie de filtro. Sí, y ese comité dura que 30 o 45 días, exacto, ¿no? Entonces, luego por ahí a lo mejor vale la pena sacar información que se ha circulado sobre el tiempo que estadísticamente tardaría cada integrante de ese comité en poder evaluar a todos los aspirantes para revisar su aptitud y su capacidad. Y pareciera que esa inercia nos va a llevar a la tómbola. O sea, que van a filtrarse 100, 200 candidatos o aspirantes para sacar 3 o 6 candidatos a través de la vía fortuita, ¿no? De la suerte. Y qué bueno que mencionas eso, porque precisamente eso que mencionas de hacerlo en 30 o en 45 días, eso es progreso. Porque ¿cuánto toma hoy? O sea, antes de la reforma, ¿cuánto tomaba un concurso para jueces y magistrados? No, duran meses. 5 meses, tal vez. No, bueno, o sea, desde la publicación de la quizás. convocatoria, vamos a poner medio año. Medio año. Pero Medio año con 3 etapas. La primera etapa, un examen de admisión. O sea, simplemente un examen escrito. Un examen escrito.
Y ahí quedaba yo creo que más de la mitad. No, mucho más. Ahí, Mucho más, sí, mucho sí, más, o sea, mucho era un más. examen de conocimiento, un examen escrito. Después, ¿qué era? Resolver un proyecto, asunto, Un ¿no? caso práctico. Exacto, un caso práctico de la función jurisdiccional. Y al final era prácticamente defender una tesis, ¿no? Un Sí. examen, O sea, oral. un grupo de jurado te... Exacto, con te los evalúan, manuales, te digamos, preguntas. y ahí lo tenías. Entonces, esas 3 etapas frente a lo que pudiéramos hacer un símil de una entrevista de trabajo. Ajá. ¿Sí? O sea, jurídicamente hablando, yo no vengo aquí a burlarme de la capacidad de los legisladores, ni de los aspirantes, Ajá. ni de nada. No, lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico. O sea, los 3 aquí presentes somos abogados y aunque podamos tener convicciones y yo abiertamente me puedo, ¿cómo se puede decir? Me puedo decantar abiertamente en contra de la reforma, pero no, como lo decía hace un momento, no por estar en contra de la reforma me veo obligado a hablar en contra de ella. No. Es como analicé la reforma, concluí que la reforma no era lo mejor, no por lo menos para atacar la corrupción, el rezago, ni acercar a los jueces al pueblo, y mucho menos para atacar el nepotismo. Entonces, en el primer punto, solo voy en el primer punto de la corrupción, la reforma no lo ataca, porque, o sea, dices, oye, es que corrupción es que no saben, escuché hace la semana pasada, escuché una persona que estaba a favor de la reforma, que dice, bueno, está a favor de la reforma, pero no a favor de la elección popular de jueces, hay una antinomia ahí entre él mismo. Dice, no, es que los jueces nadie sabía cómo los eligen. O sea, tú no puedes revisar cómo los eligen. Hoy en día, pues, la elección lo que busca, decía esta persona, es que la gente, el pueblo, tú o yo podamos saber cómo estuvo el proceso de elección. Y yo comentaba, oiga, pero es que, ¿de qué sirve saber cómo eligen a los jueces? Si al final lo que al ciudadano de a pie nos puede interesar es cómo hace su trabajo, y para verificar y vigilar la labor de un juez, claro que hay mecanismos, lo que pasa es que la gente no lo conoce. La mayoría de las personas que promueven las quejas o denuncias ante el Consejo de la Judicatura son los mismos litigantes, a los que les interesa, claro, les interesan sus clientes, les interesan sus asuntos, pero si a lo mejor le preguntamos al ciudadano de a pie, no va a conocer esos mecanismos que sí existen. Es que ahí, por ejemplo, a ver, creo que podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Para palomear o tachar las causas que motivaron la reforma. Entonces, las causas en su relación con las propuestas. Sí, pero digo, a ver, si una de las causas era la corrupción, Ajá. al menos yo entiendo que en sus mañaneras el expresidente hacía señalamientos directos. Este juez dejó ir a este delincuente porque es corrupto. Entonces, de entrada es como si yo dijera, mi compañero de oficina, se robó un vehículo. Lo acuso de un delito, ¿no? Entonces, mi deber principal como ciudadano es acudir a las instancias correspondientes, denunciarlo y que se investigue. Pero no salir a un noticiero, a una conferencia de prensa y hacer un señalamiento público sin aportar pruebas sobre eso. ¿Por qué? Porque entonces toda la forma con la que voy a juzgar a esa persona se basa en un mero señalamiento, yo creo que es porque hizo eso. Yo creo que porque trae un coche nuevo se lo robó. Yo creo que porque cambió de reloj se lo robó. O es miembro del crimen organizado. Ajá, sí, o está coludido. Pero en todo caso, presumiendo que hay una anomalía o una inconsistencia en sus recursos económicos que recibe y la forma en la que vive, pues lo correcto es ir y denunciar, ¿no? Y que se demuestre que es corrupto y se castigue. Entonces, primero aquí, si el señalamiento era los jueces corruptos y lo tienes plenamente identificado y sabes quién es y dónde trabaja y en qué proceso participó, pues denúncialo, ¿no? Y año con año tiene su declaración patrimonial. Entonces, todos los titulares rinden sus declaraciones, todos los titulares están sujetos a un deber de transparencia, o sea, pero yo creo que en el Poder Judicial Federal lo tenemos todavía más arraigado, ese deber. Y tenemos mecanismos que al menos hasta el día de hoy sí operan. O sea, sí nos llegan requerimientos, sí nos llegan sanciones por lo que hacemos, ¿no? Entonces, si la corrupción supuestamente estaba ahí, debieron de haberla demostrado
y castigar a ese titular, porque entonces, como bien lo mencionan, la reforma como tal, el que se vote a un candidato y se nombre juez, no va a destruir la corrupción. Si el día de mañana ese mismo juez, perdón, digo, si este mismo juez votado resuelve en contra de los intereses del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier otro factor, Si deja libre a un criminal. y deja libre a un criminal por una formalidad de ley, porque el Ministerio Público Pero no llegó a las pero pruebas. entonces no era un criminal. No, bueno, un presunto delincuente, un Entonces, inculpado, sale libre por falta de pruebas. O le da una libertad anticipada. Ajá, Pensamos que sí era un criminal, estaba condenado, pero pidió beneficio. seguirá siendo corrupto ese juez que fue votado, porque el señalamiento va a seguir siendo el mismo. Esa era mi pregunta. Si la elección en sí misma tiene ese proceso electoral, tiene algún mecanismo que impida o que favorezca la limpieza de la actividad jurisdiccional. Yo no lo veo. No, Yo no veo cómo es que elegir un juez democráticamente por votación en sí mismo nos garantice que va a haber menos corrupción, porque la corrupción no está necesariamente en la forma en la que llega, sino en todo caso en cómo resuelve, ¿no? Sí. Entonces yo ahí no lo veo. Es que podríamos ponerle la primer tacha a esa primera. No sé si tacha, pero por lo menos decir que el proceso electoral no pareciera atacar de una forma la corrupción del Poder Judicial.